Bien, apreciado estudiante, otra vez bienvenido a esta clase de habilidad verbal o razonamiento verbal. En esta oportunidad vamos a ver un tema muy interesante, muy importante, que tú lo debes conocer, que es la diferencia entre palabras polisémicas, monosémicas y homónimas. ¿Por qué te voy a hacer la diferencia entre esto? Porque mira, entre palabras polisémicas y monosémicas no hay tanta la confusión. Pero ¿dónde viene la confusión cuando son homónimas? ¿Ya? Homónimas. Ahí viene la confusión de esto. Y ahí tienes que tener mucho, pero mucho cuidado. Sí, vamos entonces a la explicación. Acompáñame y oído a la música. Palabras polisémicas. Palabras polisémicas provienen del latín poli, que significa muchos. Y sémico viene de sema, que significa significado. Ahora, la semántica es la que estudia los significados de las palabras. Es por ello que acá vamos a ver esto, ¿no? De las palabras que vamos a ver sus significados y que muchas de estas palabras tienen no solamente un significado, tienen dos, tres significados y que justamente se va a realizar ello. Ahora vamos a ver acá, por ejemplo, cómo se da esto, ¿no? Al momento de realizarlo. Por ejemplo, vayamos a ver acá. Cuando nos dice lo siguiente, varios significados relacionados. Cuando hablamos de varios significados relacionados, esto pues vamos a ir viendo que estos significados van a estar relacionados dentro de una sola palabra. Se van a relacionar entre sí. ¿Ya? Se van a ir relacionando entre sí estas palabras. ¿Y qué dice? Una sola entrada en el diccionario. Eh, por ejemplo, te habrá pasado que cuando eh, vas al diccionario encuentras que una palabra tiene muchos significados. Entonces muchas veces no sabes qué significado colocar. Entonces si vas y preguntas, mamá, mira, esta palabra tiene varios. Entonces tú justamente acá, esas palabras que tienen más de uno, son dos, tres, que son polisémicas y tienen una sola entrada en el diccionario. También se da, ¿qué cosa? Un fenómeno semántico más frecuente. El ahorrativo. Es ahí donde tú tienes que ver cómo se va a dar este aspecto. ¿Ya? Se va a dar este aspecto. ¿De qué? De poder ubicar el significado más común, ¿no? Que tal vez te sirva, porque obviamente los otros significados son para otras disciplinas. Y el significado determinado por el contexto, es decir, un contexto nos va a dar la determinación de un solo significado. Por ejemplo, tenemos acá una palabra en diferentes contextos. Y vamos a ver, al verle se le hizo un nudo en el estómago. ¿Cómo que al verle? Ese es de aflicción. Huancayo es un importante nudo de comunicación. Y aquel actor merecía un buen nudo de corbata. Entonces, vamos a ver acá. Por ejemplo, ¿cuál es la palabra? ¿Te diste cuenta o no? Muy bien, yo te escucho. Esta es la palabra que se está repitiendo, ¿cierto? Esta es la palabra que se repite. Por ende, ¿qué cosa? Por ende, lo estamos ubicando en distintos contextos y vamos a ver. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver, al verle se le hizo un nudo en el estómago, es decir, no es que agarraron y le hicieron un nudo en el estómago, sino que se le hizo una aflicción, pues, ¿no? Es decir, se afligió, es de un sentimiento, este es connotativo, ¿ya? Este es connotativo. Ahora, por ejemplo, cuando dice Huancayo es un importante nudo de comunicación. No es que a Huancayo le hicieron un nudo, pues no, simplemente que por Huancayo tienes que pasar necesariamente para poder ir a algunas ciudades, ¿cierto? Entonces es como un cruce. Ahora, aquel acto merecía un buen nudo de corbata, es decir,
un teatro, una escena. Merece qué cosa? Una buena, un buen lazo, ¿no? Entonces a eso nos está haciendo referencia, ¿sí? A eso nos hace referencia. Tú puedes ir ubicando eso. Ahora sí, este tema, vamos a irlo viendo. Las palabras monosémicas. También proviene de la etimología, ¿ya? Griega. Mono significa un uno, sémico, sema o significado. ¿Y qué son las palabras monosémicas? Tienen un solo significado en un ambiente científico y es de origen greco-latino. ¿Por qué greco-latino? Nuestra lengua proviene del griego y del latín, entre otras, ¿qué cosa? Palabras, muy bien. Entonces, vamos a ir viendo que cuando tú encuentres estas, no, mono es uno, entonces acá no hay problema. Foca, se refiere necesariamente al animal, ¿no? A ese animal. Analgésico, a esa pastilla, a la pastilla, ¿no? Propiamente dicha. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de fémur, el fémur pues es simplemente la, ¿cómo decirte? El hueso, pues, ¿no? Es el hueso nada más. Y cuando hablamos de pupitre es ese escritorio, mesa sobre el cual se escribe. Almendras es ese fruto seco que no se consume. Solamente eso, no hay otro significado. La col es eso, pues, ¿no? Esa verdura que tu mamá suele usar. El termómetro, esto sí, acá hay que tener cuidado. El termómetro, ¿ya? Y etcétera. También si son palabras monosémicas, son homónimas o homógrafas. Eso te voy a explicar en este tema. Palabras homónimas. ¿Qué quiere decir en este sentido esto? Por ejemplo, las homónimas. Homo viene de igual. Nimas es igual significado y escritura. También proviene del griego. Es la distinta forma, significado y origen. Distintas entradas en el diccionario. Por ejemplo, ¿dónde viene la confusión? Antiguamente habían palabras polisémicas, varios significados, varias acepciones. Pero al pasar el tiempo y los días, fue esto, ¿qué cosa? Cambiando, fue cambiando. Y debido a que se crearon las homónimas, se crearon debido a eh, que nuestro castellano se ha hecho muchos préstamos lingüísticos de otras lenguas, ya sea del latín, del griego, del francés y otras lenguas, hasta del inglés y entre otras lenguas que hasta el día de hoy se sigue haciendo préstamos, y por la evolución del castellano. Es decir, antes se decía ridio, que se escribe en latín y que es río, del verbo reír, y ruris, que viene del latín, que es río, corriente de agua. A esto se llama homonimia. ¿Por qué se dice homonimia? Porque se escribe igual, se pronuncia igual, pero su escritura, su escritura eh, es distinta. O perdón, su escritura y su pronunciación es igual, pero su significado es distinto. ¿Ya? Su significado va a ser distinto. Ahora, estas homónimas se van a dividir en dos, que son las homófonas y las homógrafas. Entonces, ahí vamos a ver. Las homógrafas son aquellas que se escribe y pronuncia igual, pero su significado es distinto. Las homófonas solo se pronuncia igual, mas su escritura es distinta y su significado también. Es por eso que a estas se les conoce como homógrafas. Porque río y río, si yo te digo río, y tú te quedas pensando y dices, y dices, ah, ya sé, río del caudal, pues de la corriente del agua. No, te digo, es del río del verbo reír. Ah, entonces ahí viene la confusión. ¿Sí? Ahí viene la confusión por estos benditos préstamos lingüísticos. Y acá te voy a hacer ver, por ejemplo, pupitre. Pupitre es un mueble de madera con tapa
en forma de plano inclinado para escribir sobre él. ¿Qué más? Acá hay un termómetro. El termómetro tiene varias acepciones. Viene de física, clínico, de máxima, mínimo, diferencial. Entonces hay palabras que son polisémicas que tienen varios significados. Ratón de rato. Y mira, este tiene 6 significados, 6 acepciones distintas. Y acá vamos a ir viendo más. Por ejemplo, coma 1, coma 2 y coma 3. Y veamos estas, por ejemplo, si son poli. Ahora, una palabra puede ser eh, polisémica y homónima, sí, como el caso de coma, ¿no? Como en el caso de coma, puede ser. Y no necesariamente va a pasar nada, porque puede ser homónima y polisémica, porque tiene varios significados y comparten qué cosa, la misma entrada y va a darse de una sola forma. Coma uno del signo ortográfico, como misericordia, de la música, que también de la optación, aberración, efecto, ¿no? Y tenemos coma 2. ¿Qué quiere decir? De latín coma. Y de latín 3. De, por ejemplo, coma 3, ¿no? Que es del estado patológico. Por ejemplo, cuando quedas en un estado, ¿no? Entonces ahí vamos a ir viendo este aspecto, ¿sí? Entonces tenemos la coma y que sí se va a dar. Joven, para ti algunos ejercicios. Uno y 2. Homónimas y para que veas esos dos. Nada más, ¿sí? Para que te diviertas. Bien, que tengas un buen día. Cuídate mucho.